a todos, bienvenidos a mi canal. En primer lugar quería dar las gracias a todas aquellas personas que están suscritas a mi canal y que me siguen, ya que sin vosotros pues esto no sería posible. El tutorial de hoy trata de una cruz. La cruz es esta. ¿Se aprecia bien, cámara? Bien, pues me he dado cuenta, antes de subir este tutorial, que tenemos que pulir algunos temas, como por ejemplo el cerrar estos pequeños detalles, estas pequeñas flores. Para las personas que no tenemos mucha práctica, esto puede ser un inconveniente a la hora de hacer una labor. Por eso, primero vamos a ver este tipo de cositas y después ya cuando lo tengamos más controlado, pues subiré el videotutorial de cómo hacer esta cruz, que puede ser tanto un marcapágina como un colgante. Le podemos poner una cadenita y nos podemos hacer una cruz también. También una cosa que os quería comentar, lo que os digo siempre, si tenéis algún problema con el tema de las lanzaderas, o sea, las navetas, agujas, hilos y demás, pues ya sabéis, tenéis www.todofrivolité.es. Entonces ahora vamos a ello, vamos a empezar a aprender cómo cerrar una pequeña flor. Vamos a hacer un motivo de los que se repiten en la cruz. Para ello vamos a hacer un anillo con 4 grupos de 4 nudos separados por un picot. 1, ya hemos hecho el primer anillo. Ahora voy a continuar haciendo el segundo anillo. Esto lo vamos a repetir hasta llegar a tener 5 anillos. He hecho los 4 nudos y ahora engancharemos en este picot de aquí. Metemos la lanzadera, ajustamos el hilo y seguimos tejiendo. Y así como os comentaba antes, seguiremos tejiendo hasta tener 5 anillos. Cuando tenga los 5 anillos volveremos para comentaros cómo seguir. Ya tenemos los 5 anillos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer el último. Para hacer el último anillo vamos a hacerlo de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. Y ahora enganchamos. Uno, 2, 3, 4. Hacemos picot. 1, 2, 3 y 4. Lo haremos hasta aquí nada más. Como veis, ya he hecho un pequeño detalle con lo que está formado la cruz. Ahora, para cerrar esta pequeña flor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la aguja de ganchillo y en el picot donde vamos a enganchar, ponemos la aguja por detrás y luego la giramos. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Ponemos la aguja
por la parte de atrás y luego giramos. Hacemos de nuevo, ponemos la aguja por la parte de atrás y giramos. Y ahora a continuación enganchamos este hilo de aquí y sacamos por el picot que hemos girado. ¿Veis? Sacamos la lazada metemos la lanzadera y ajustamos el hilo. Ahora este hilo de aquí atrás lo pasamos hacia adelante. Y terminamos de hacer nuestro anillo de la forma habitual. Me faltan 4 nudos, pues 1, 2, 3 y 4. Y ahora colocamos bien y cerramos anillo. ¿Veis cómo queda? Y queda perfectamente cerrado. Espero que os haya gustado, pero de todas formas, si tenéis algún inconveniente o algo que no entendáis, no lo dudéis, dejadme vuestro comentario, que yo sin problema y con gusto os contestaré. Y también comentaros lo que os suelo decir siempre, que os suscribáis a mi canal, que es gratis. Venga, hasta la próxima.